El renacimiento carolingio fue un intento deliberado de reclamar la herencia romana. Se trata de la renovación del antiguo Imperio Romano con un doble propósito: extender la fe cristiana y difundir al máximo la cultura. Todo este suceso comenzó con la batalla de Boash en el año 507 después de Cristo en la zona de Galia. En esta zona sobresalen los tres reinos merovingios, esto por el siglo VII, los cuales son Austrasia, Neustria y Borgia. Quienes tomaron el poder de estos reinos fueron los mayordomos, del cual cabe mencionar a Pipino de Heristal, el cual restableció la unidad del reino en el año 688 después de Cristo y se hizo llamar el príncipe de los francos. Este mismo Pipino tuvo un hijo, el cual se llamó Carlos Martel. También es quien lo sucede en el trono, el cual vence a los árabes en la batalla de Poitiers, manda detener la invasión de los árabes y somete a Provenza a su autoridad. Pipino el Breve puso en el trono de Francia a los carolingios. También se alió al Papa. Estar aliado al Papa en esa época no era un mínimo cargo. Esto le traía ciertos beneficios. Se hace la reforma de la Iglesia. Otra de las cosas que hizo este hombre fue de incorporar la zona de Aquitania al reino franco. Pipino el Breve o tercero puso fin a la dinastía merovingia. Tuvo dos hijos, los cuales se llamaban Carlos y Carlomagno. Al morir su padre, para ser justo con sus hijos, lo que hace es dividir el estado entre ellos. A la muerte de Carlomagno, Carlos unifica los estados. Desiderio, rey lombardo, llama a Carlomagno protector de la Iglesia. Con esto, es coronado en Roma por el Papa León III el 25 de diciembre del año 800. Carlomagno manda construir escuelas para sus súbditos. Cabe mencionar que el mismo Carlomagno era analfabeto. También mandó abrir escuelas en todos los obispados. Él mismo puso el ejemplo poniendo una en la corte con el nombre de Academia Palatina, con referencias constantes a la Academia Ateniense de Platón. También en todos los monasterios de su vasto imperio puso estas escuelas. Dictó normas que regulaban la vida monástica, imponiendo a todos los monjes la regla de San Benito. Implementó la reforma del clero, y es consagrado como emperador de los romanos, y lo llamaban árbitro del pontificado. Durante este gran imperio sobresalen 4 generaciones carolingias. Se extiende aproximadamente desde el último cuarto del siglo VIII hasta el primer cuarto del siglo X, siempre bajo la dinastía de los carolingios, que acabara extinguiéndose en el 987. El problema de esta nueva Europa, reedificada por Carlomagno, fue que el pueblo era ignorante. Carlomagno fue ayudado por Alcuino, quien propuso educación para todos. Alcuino de York. En el 781 tuvo su encuentro con Carlomagno en Parma. En el 782 obtuvo permiso de sus superiores ingleses para trasladarse a vivir a Francia. Se dedicó a enseñar las 7 artes liberales y organizar la educación. La educación estaba dividida entre las jerarquías sociales, en la que la escuela palatina, fundada por el mismo Alcuino, era reservada para los nobles. Las escuelas catedralicias, ubicadas como lo mencionaba el nombre en las catedrales, era única para los clérigos, y las conventuales, el pueblo. Sus planteamientos didácticos y pedagógicos pueden leerse principalmente en sus obras gramáticas, de dialéctica y de retórica. En la escuela palatina, por él fundada en la corte carolingia, se enseñaba el trivium y el quadrivium, que se dividía en 2 grandes ramas: la de la lógica, que comprendía la gramática, retórica y dialéctica, y la rama de la física, con aritmética, geometría, música y astronomía.
Juan Escoto Eriúgena fue sin duda el pensador más original e independiente del Renacimiento carolingio. Se ignora si fue monje, se pone en duda si fue clérigo. A lo largo de su vida adquirió un buen conocimiento de la literatura patrística griega y conoció a los latinos Agustín, Cicerón, Macrobio y Marciano Capella, Horacio, Virgilio y Plinio. Tradujo del griego en su primera etapa intelectual el Corpus Areopagitatum, los Ambigua de Máximo el Confesor y el de Hominis Opifacio de San Griego Niceno. Aparte de las traducciones señaladas, escribió comentarios a Pseudo Dionisio y a Marciano Capella, un libro de predestinación, el de División Nature y una homilía al prólogo del Evangelio de San Juan. Dentro de la epistemología, Escoto considera en primer lugar los sucesivos estados por lo que históricamente el hombre ha pasado, a partir del pecado original y hasta la revelación, y después de la revelación, sobre todo, desde la plenitud de la revelación en Cristo, hasta nuestros días. Este supuesto señala que el proceso del conocimiento humano en el actual estadio de la humanidad consta de las siguientes etapas. La primera, por los sentidos exteriores. El hombre percibe las cosas corporales, lo diverso, lo múltiple, lo transitorio, todo lo que sabemos que es sombra de lo real. Número 2, por el sensus interior. Captamos lo constitutivo de las cosas en sus apariencias sensibles, con todos sus grados, desde la especie hasta el género supremo. Número 3, por el razonamiento. Enlazamos las especies y los géneros con las causas primordiales o arquetipos o ideas ejemplares. Número 4, por la inteligencia. Iluminada por la ley del verbo, reconocemos que estas ideas ejemplares se identifican con Dios. Estas causas primordiales son coeternas, pero hechas, es decir, creadas en el verbo de Dios. En cambio, en el Padre, en el Verbo y en el Espíritu Santo, son verdaderamente coeternos e increables. Sin la revelación, el hombre solo conocería el primer y segundo nivel, y además ignoraría que las ideas vienen de Dios, como presupone Juan Escoto. Con la revelación, en cambio, su conocimiento es perfecto, porque alcanza el cuarto nivel, es decir, la verdad. Puesto que para alcanzar la verdad de las cosas se precisa la raza, y la razón solo lleva a cambio su visión comparando dos órdenes de saber, el sensitivo interior, en el que se descubren las esencias, y el orden de los arquetipos, o causas primordiales, el cual presupone la revelación. Es lógico, porque uno de los temas más importantes para Escoto sea de las relaciones entre revelación y razón, o más concretamente dicho, las relaciones entre argumento de autoridad y argumento de razón. La división de la naturaleza en cuatro especies. Por otra parte, y presupuesta la división entre el ser y el no ser, cabe todavía la división de la naturaleza en cuatro especies. La naturaleza que no es creada y crea, la naturaleza que es creada y crea, la naturaleza que es creada y no crea, y la naturaleza que no es creada y no crea. La primera de las naturalezas es Dios considerado como principio de todas las cosas. La cuarta naturaleza es Dios como fin de todo lo creado. Entre estas dos naturalezas, solo hay distinción de razón o según nuestra consideración. La segunda naturaleza está constituida por las figuras primordiales o ideas, de las cuales se dice que crean, porque crean a Dios, en el sentido de que Dios se manifiesta en ellas como creador. La tercera naturaleza es el mundo de los individuos. La naturaleza que no es creada y crea. Esta naturaleza de Dios que está por encima de todos los géneros, de modo que las criaturas no pueden considerarse especies de Dios. Escoto quiere evitar así toda posible acusación de monismo. Esta naturaleza se expresa con dos tipos de signos verbales.
signos propios como esencia, verdad, virtud, sabiduría y ciencia, etc., que se predican de Dios como principio óptimo de todas las cosas buenas, y signos extraños, que se predican de Dios por semejanza, por contraposición y por diferencia. La naturaleza que es creada y crea. Esta naturaleza son los seres creados y creadores, es decir, las ideas que pueden recibir distintos nombres, prototipos, predestinaciones, voluntades divinas, etc. Las ideas son creadas por Dios y creadoras de Dios. Para entenderlo bien, conviene recordar que Scott considera que la creación es una teofanía, es decir, una manifestación de Dios en las cosas, que puede ser captada por seres inteligentes. Así, la creación es una revelación de Dios en el cual Dios se crea, se revela a sí mismo, al crear los seres. La naturaleza que es creada y no creada. Es aquí, al tratar de esta división de la naturaleza, cuando Scott lleva a cabo un pormenorizado estudio de la creación en sí misma considerada, y expone ampliamente en su antropología. Afirma, por ejemplo, que el alma humana es simple, que carece de composición de partes y que toda ella está en cada una de las funciones que lleva a cabo el cuerpo. La naturaleza que ni es creada ni crea. Para comprender esta cuarta división de naturaleza, conviene tener presentes las siguientes tesis eugenianas. El fin de todo movimiento es su principio, pues no se acaba en otro fin que no sea precisamente su principio, a partir del cual comenzó a moverse, y al cual siempre apetece volver, para terminar en él y descansar. La naturaleza que ni es creada ni crea es, por consiguiente, Dios mismo considerado bajo la perspectiva de fin de todo el universo. En conclusión, Juan Escoto Eriúgena fue, sin duda alguna, el primer pensador medieval y el más vigoroso de su siglo, y lo fue no tanto por los resultados concretos alcanzados por su análisis filosófico, sino sobre todo por el intento de síntesis que desplegó. Consiguió efectivamente aunar en una síntesis racional y orgánica las corrientes doctrinales más importantes de su época. La doctrina de la iluminación agustiniana, que consideró al mismo tiempo como creadora, el paralelismo entre discurso mental y realidad extramental, que resolvió en base a una especie de ocasionalismo, plenamente justificado por los elementos plotinianos que había asumido. La doctrina de los predicables, puesta en circulación por Boecio, que le permitió entender la realidad total o cosmos como un cierto género supremo, que se divide según las diferencias específicas. Al mismo tiempo, consiguió orillar la frontera del panteísmo, con su célebre división de la naturaleza entre ser y no ser, que le permitía estudiar una de las divisiones de la naturaleza sin tener presentes las otras tres, que de hecho no eran, mientras consideraba la primera. Asimismo, integró en su explicación general del universo la doctrina de la continuidad metafísica de la naturaleza. Da lontano, erano in tre, mano nella mano, una donna gravida, un uomo scalzo con un bambino su un mulo anziano. Una donna gravida, un uomo scalzo con un bambino su un mulo anziano. Così passarono in un paesino, un vecchio al parroco a lui vicino. Guarda, quel bimbo sarà un viziato e sopra il suo mulo se ne sta. La madre e il padre sono nel fango, chissà da grande che fine fa. Eso es todo, amigos.